un tema muy complejo y, como dicen los filósofos modernos, solamente podemos llegar a él por aproximaciones sucesivas y quizá nunca lleguemos muy al centro, ¿verdad? Porque además es algo que está en movimiento, ¿no? Y yo creo que esa es la primera cosa que a mí me sorprende de cuando yo empecé a hacer libros, de cuando me convertí en editor, conocí por ejemplo a Manuel Justo en el Fondo de Cultura, digamos, el paradigma de lo que era un álbum ilustrado a lo que es ahora se ha revolucionado radicalmente. Hay nada más una aclaración del título y del tema de la plática. Yo quisiera, pues, al iniciar en este orden, cada uno, pues, expresar un poco su idea, su visión de lo que sucede con los álbumes, ¿no? Aclaro un poco para el público, porque parece una cosa banal, pero sí existe una diferencia grande entre lo que es un álbum ilustrado y lo que es un libro ilustrado. Ya lo hemos comentado en otras mesas, pero vale la pena dejar un poco esto de manera sencilla aclarado. Los ingleses inventaron el término, la catalogación y la diferenciación de estos dos géneros, ¿no? Y ellos llaman picture book, el libro de imágenes, al álbum ilustrado, y el otro concepto es el illustrated book, el libro ilustrado. La diferencia estriba en que un libro ilustrado son aquellos libros que son novelas medianas, grandes, ¿no? Donde la ilustración aparece incidentalmente en un ritmo y pues no tiene un papel protagónico, digamos que más bien haciendo unos acentos en momentos, en escenas, en situaciones claves de la historia, funciona como unos descansos, digamos, visuales en el proceso de la lectura y tiene ese carácter, ¿no? Puede haber más, menos, pero esa es un poco su función, ¿no? A veces hay capitulares, a veces hay escenas de página completa, a veces hay pequeñas viñetas que cierran los capítulos, pero es una ilustración que está ceñida un poco a la historia, ¿no? Está dando cuenta de la caracterización de los personajes, de los escenarios, de los momentos históricos, etc., ¿no? A diferencia radical del libro álbum, donde ahí sí la ilustración tiene un papel protagónico, y no nada más un papel protagónico, las dos cosas, yo diría más bien en un papel fundamental en el evento narrativo, ¿no? Muchas veces el texto, la historia de un libro álbum está contenida a veces en media cuartilla, ¿no? Yo sé por los escritores y escritoras que conozco que ese ejercicio de decantación de una historia en tan pocas palabras es un ejercicio realmente difícil, es un reto gigantesco, ¿no? Y entonces entra en juego pues, el arte, el talento y pues, la imaginería de los ilustradores, ¿no? No para ilustrar ni para ceñirse fijamente a la historia, sino para dimensionarla de una manera en donde se integra sincréticamente el lenguaje de las palabras, el lenguaje de la imagen, para dar un resultado nuevo, donde pues, la imagen queda afectada por el texto y el texto queda absolutamente afectado por la imagen. Yo, desde que empecé a trabajar en el Fondo de Cultura, cuando empezamos los libros para niños, había mucha gente que decía, pero ¿por qué estos libros son tan caros? ¿Cómo este libro cuesta más caro que las obras completas de Octavio Paz, ¿no? Y le decíamos, bueno, pues es que así, porque son libros que exigen una gran manufactura y una producción inicial, pero además estos libros son los que van a hacer que estos pequeños lectores luego vayan a buscar los tabiques de Octavio Paz. Pero bueno, digamos, sin que esto agote, por supuesto, lo que son cada uno de estos géneros, quería yo hacer nada más este pequeño planteamiento de las diferencias, pues muy prácticas, muy claras entre uno y otro, ¿no? Pero como bien digo, han sufrido una revolución los dos, y en la actualidad además el libro álbum
ha roto en las edades lectoras, algo que ya se venía viniendo, ¿no? Los papás luego eran lectores como vergonzantes de los libros álbumes, agarraban los libros, iban en la noche solitos en la sala y se ponían divertidamente a leer el libro de sus hijos, ¿no? Pues cómo van a ver a mí leyendo un libro para niños muy entusiasmadamente, ¿no? Y esta experiencia yo creo que fue ganando terreno y bueno, hay libros, álbumes para niños, pero en realidad hay libros, álbumes, como decía, creo que lo dijo Pancho Hinojosa, para niños de todas las edades, ¿no? De 0 a 100 años o de 0 a 120 años, ustedes tienen. Ahora también ya hay una variación de libros, álbumes para adultos, estrictamente hablando, digamos. Claro que los puede ver cualquier persona. Entonces, han roto estas fronteras en las edades, han roto fronteras en cuanto a los modos de leer, en cuanto a la tipología de los lectores, en fin, un chorro de cosas. Así es que, pues, yo ahora sí cedo las palabras a nuestros queridos invitados. No, pues digo, tú además tienes también la experiencia de editora, que sabes que eso también te da así un toque especial en tu vida. Pues gracias, Mauricio. Pues qué gusto estar aquí, veo muchas caras conocidas, estoy un poco nerviosa. Pero bueno, creo que Mauricio tocó varios puntos que son interesantes. Por un lado, empezando por los principios del papel de la ilustración cada vez más protagónico, no solo en los libros álbum, que ahora igual me tengo un poco más en el tema, pero creo que es interesante analizar también la presencia de la ilustración en los libros ilustrados, porque si bien originalmente casi siempre eran un acompañamiento, quedaban subordinados al texto, creo que hay quizá una cultura, un desarrollo de la ilustración donde los ilustradores ya tienen más arrojo por querer contar, como por dejar impreso su propio discurso, ¿no? También. Entonces, no sé, o sea, me parece que en los libros que últimamente se hacen, incluso a veces uno ve más presencia de ilustración en las mismas portadas, ¿no? O sea, que nos hace como a veces comprar un libro que puede ser una novela para adultos o lo que sea, como esa presencia de la ilustración que te atrapa, pero también, no sé, digo, ahora que lean algún libro ilustrado, ver con atención a veces nada más las imágenes y ver cómo hay ciertas secuencias que ya están hablando de esa interpretación que hace el ilustrador de la historia, ¿no? Que creo que eso a lo mejor es como una de las características más importantes de la ilustración en el siglo XXI, en donde sí se nota más fehacientemente que el ilustrador no solo está medio interpretando, medio acompañando, sino que se deja ver como ese, digamos, como la costura de lo que leyó, de lo que interpretó, de lo que hizo sentir, y cómo imprime su propia historia y su propia voz en esas imágenes, ¿no? Del libro ilustrado. Y claro, ¿no? O sea, como dices, el libro álbum, que yo creo que es un género muy parecido, o sea, que sí tiene obviamente literatura, pero que está tan cercano al cine, ¿no? Al lenguaje cinematográfico, como a un discurso audiovisual sin audio, pero como el texto se vuelve también esta parte como narrativa, que en el cine a lo mejor son los sonidos y una voz del narrador y de los personajes, pero como es indivisible el texto de la imagen, ¿no? En realidad en un libro álbum es imposible concebir una cosa sin la otra, y no sé, no es bonito cuando uno tiene de cerca a alguien que esté realizando ese proceso, porque se ve como toda la prehistoria, como todo el subsuelo de lo que hay para generar un libro álbum, que lo que vemos al final es el resultado de, pues yo creo que es como algo muy cercano a la poesía, ¿no? O sea, como dejarlo lo únicamente necesario y quitar todo lo demás para y los mejores libros álbum tienen esa potencia, ¿no? O sea, pienso no sé, por ejemplo, los libros de Isol, ¿no? Que son como un chiste perfectamente contado, que no, o sea, ni se adelanta a decir nada ni se atrasa, y como que el punchline lo dice en el momento. Cosas accesorias, ¿no? Ajá, como no sé, bueno, Wolfenbruch es como de mis ilustradores favoritos, y claro, y también digo estos dos ejemplos que son autores ilustradores, ¿no? Pero ¿qué pasa también con los libros en donde el ilustrador y el escritor son dos personas distintas? Pienso también en el libro de Camino a Casa, que justamente ganó alguna vez, es que ahorita estamos bromeando,
así muy nerviosos de la mesa, de si nos iban a hacer preguntas como de examen, y así de, nos van a preguntar a ver cuáles fueron los 25 libros que han ganado el premio de la orilla del viento. Tengo 3 páginas de no, aquí me acuerdo como de 2. No, seguro de más, pero por los nervios. Pero bueno, ese por ejemplo, yo he tomado talleres con Jairo Buitrago, y él tiene una relación muy estrecha con el cine. Él hace todo un storyboard, hace todo un estudio de personajes, etcétera, y luego se sienta a trabajar con Rafael Llorte, ¿no? Con el ilustrador, y entre los dos van generando esa poética, sí, en donde texto e imagen son necesariamente parte de lo mismo, ¿no? Y ese contrapunto que es necesario hacer solo se puede hacer con dos discursos paralelos que se complementan. Y ahora, bueno, yo en realidad nunca he hecho un libro álbum, o sea, no soy autora de ninguna, ahora nos dirán mejor ellos, pero sí que soy una ávida lectora de ellos, ¿no? Y bueno, y editada también. Sí, y bueno, finalmente comentar sobre lo que decías de, digamos, como el costo de los libros, ¿no? Y cómo tal vez ese acercamiento cada vez se ha vuelto más natural como a, bueno, sobre todo los libros del fondo son como un regalo, porque uno puede acceder a libros algo increíbles y súper bien producidos y todo a un precio realmente muy, muy bajo, ¿no? Pero como uno también le empieza a invertir en lo que no son tan baratos por eso. Y pensé, o sea, lo que yo me quería detener es como esta idea, o sea, como de los últimos años de si el libro impreso va a desaparecer porque el libro electrónico no sé qué. Yo tengo a veces apasionadas discusiones con mi familia porque tengo unos tíos que solo leen novelas en el Kindle y entonces dicen que no, que para qué gastas tanto dinero en libros, no sé qué. Y yo es que no, o sea, nunca va a ser lo mismo. O sea, a lo mejor una novela sí, pero nunca va a ser lo mismo tocar el papel y ver el color impreso y el etcétera en un libro álbum, ¿no? O sea, yo creo que por la existencia de ese tipo, por ese tipo de libros, es que no, el libro físico jamás, como objeto, jamás va a desaparecer. Bueno, es que además el libro físico, como le llamas, pues, yo digo que junto con la bicicleta, bueno, es una cosa perfecta de humanidad. Es decir, lo digo con toda precisión porque los dos, en su diseño esencial, en su diseño industrial básico, no ha cambiado nada. Le cambias la calidad de las llantas o la calidad de las portadas, pero el artefacto humano, el libro que aproximadamente desde hace casi 300 años, sigue siendo exactamente el mismo artefacto que damos hoy en día, y es perfecto, porque además te lo llevas, lo metes en la bolsa, lo sacas, lo relees, lo volteas, escribas en él, tomas notas, dejas una carta a tu novia, te vas llevando cosas. Pues es un artefacto que tiene tal versatilidad que no se va a agotar, ¿no? Sí, me había hecho una frase muy bonita que dijo Marta de Palacio que no ha leído su libro Plan. Es que una vez en una conferencia dijo que el libro además es el primer dispositivo de realidad virtual que encontró el hombre, ¿no? Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí, aunque realmente no me siento tan autorizado para hablar de este tema. Estoy haciendo mi primer libro álbum y he ilustrado uno antes. Y yo recuerdo mucho una frase de Jesús Cisneros que dijo hace unos meses, que él pensaba estar listo para hacer libro álbum quizá dentro de unos 20 años, ¿no? Y yo creo que esa es como la forma en la que nos aproximamos varios al género y en la que el propio género se presenta porque es una cosa como muy inacabada, como que es apenas que estamos haciendo como un descubrimiento. O sea, yo veo libros y veo como recursos que digo, no manches, es que si el siguiente libro se clava en esto, es como otra cosa totalmente diferente y estos límites que se están como perdiendo entre lo infantil y lo que es dirigido a adultos, pues también genera otro tipo de discursos, otro tipo de narrativas, y el propio formato te permite como mucha experimentación, ¿no? Porque tienes como elementos el texto y lo que puede dar el texto, la imagen y las millones de formas en las que puede convivir con ese texto o enfrentarlo o dialogar o no sé,
sé, tienes, esto me parece como muy bonito y muy interesante con respecto a esto como del libro. O sea, creo que el libro álbum y los nuevos libros ilustrados nos han como devuelto la mirada hacia el libro como objeto físico, pues, o sea, porque de pronto lo dábamos por hecho, o sea, es una cosa que transporta un mensaje, ¿no? Pero el hecho de que estos libros, no solo álbum, sean ediciones tan cuidadas en las que ¿no? importan las tintas, las texturas, el color del papel, nos devuelve como a la experiencia muy sensorial de la lectura, ¿no? O sea, como a esa dimensión en la que estás conviviendo con un objeto y que el libro, álbum en particular, te permite también como no solo seguirlo como una película, creo que en ese sentido eso es como muy interesante, sino que siempre puedes como volver, ¿no? Es muy fácil volver, detenerte más en una página que en otra, como que es una cosa que a la que tú le imprimes como el ritmo, ¿no? De la lectura y sí, entonces, ya ni siquiera sé que voy a decir. Creo que lo dice casi todo. Y bueno, por eso mismo, o sea, creo que como que mi impresión general es, yo no sabría decir muy bien como qué es o dónde están sus límites, sino más bien como hay muchísimas posibilidades y creo que ni siquiera nos va a tocar a esta generación como apropiarnos de ellas, o sea, creo que tiene que venir gente nueva y es muy emocionante. Además, yo creo que lo que dijiste, Juana, y otros elementos que me parecen importantísimos es que en sí mismo el libro álbum pues es una escuela, ¿no? Una escuela práctica, es decir, no ir a hacer seminarios, a hacer pláticas como esta, una y otra vez, pero no hay nada como pensar el hecho ya sea de ilustrarlo, ¿no? Y construirlo desde una historia que escribió otra persona, o hacerlo como también lo ha hecho Manuel, donde tú eres el autor total, ¿no? Donde haces la historia, la ilustración, el diseño, el concepto físico del libro, pero es una escuela práctica que es intransferible, ¿no? Si vas a un curso, un taller, irás pegando algunos aprendizajes nuevos, pero no hay nada como sumergirse en ese mundo tan complejo y tan divertido, ¿no? Pero además, pues en tu caso y en el de Manuel, tienen experiencia también de haber trabajado en animación, los dos hicieron espléndidas animaciones para el proyecto de los imaginantes, ¿no? No sé si he tenido otras experiencias en cine, pero yo me acuerdo muy bien de las animaciones que ustedes hicieron, ¿no? Manuel, bueno, pues primero muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. La verdad es que para mí es súper significativo estar ahora aquí celebrando justamente 25 años porque se me fue muy rápido. O sea, la verdad es que no solo pienso que la experiencia de los libros álbum es un fenómeno reciente, digamos, del cual ahora se abusa, digamos, porque muchas editoriales publican un montón de libros álbum sin serlo, ¿no? O sin tener la calidad a la que los libros álbumes originales o tradicionales estuvimos expuestos y apreciamos, ¿no? Por otro lado es muy significativo porque digamos que yo empecé a publicar justamente a partir del premio A la orilla del viento que gané en el año 96 y fue increíble y yo pienso que digamos estuvimos era un periodo interesantísimo porque digamos que la importancia del Fondo de Cultura en este tiempo pues es que gracias a Daniel Goldin que inició la colección tuvo digamos la visión de empezar a imprimir este tipo de proyectos que eran muy arriesgados, o sea, para el mercado era como objetos totalmente nuevos que nadie podía comprender, simplemente pues se vendían, ¿no? Y se publicaban, y ese fue un periodo muy interesante y de mucho aprendizaje porque, por ejemplo, el libro que ganó, con el que gané, que se llama Rabita Trebejos, pues fue un intento absolutamente irresponsable porque pues no lo hice ni siquiera pensando en ganar o no, sino por mandar algo al concurso y ya, ¿no?
Entonces, la verdad es que estuvo increíble porque tuve la oportunidad a partir de ese tiempo de aprender un montón, no solo de Mauricio, sino de Daniel directamente. Y pues fueron personas que a mí en lo personal me formaron todo el tiempo, además de los textos que por ahí fui recuperando de Uri Shulevich, que además pues es increíble, ¿no? Y de los libros que de repente pudimos ir leyendo, ¿no? En ese tiempo. Yo pienso que en el trabajo de ilustración, honestamente cada quien hace lo que puede, ¿no? O sea, dependiendo de la vocación y la pasión que uno tiene por este oficio, digamos, mi formación es de diseñador gráfico, pero pues eso me ha servido muchísimo para entender el soporte del libro desde otros puntos de vista, mucho más objetuales, ¿no? Entonces el libro me fascina por muchas razones, y el libro álbum es un ejercicio, digamos, de poner en página un montón de intenciones editoriales que son muy raras. Es como una oportunidad, digamos, de hacer o de experimentar, y pongo un poco en paralelo cómo lo percibo yo. Pienso que un libro álbum es el equivalente a un cuento, como cuando hemos escuchado la comparación entre escribir un cuento y escribir una novela. Por ejemplo, la novela es algo que se va, digamos, sumando y va creciendo y le vamos poniendo tabiques, ¿no? Y no sabemos bien en qué queda o cuál es la conclusión. Pero el cuento se percibe, o por lo menos yo lo pienso de esta manera, como algo que está perfectamente contado y articulado. Del mismo modo, así consigo un libro álbum. Tiene que ser algo tan, digamos, algo tan único, que tenga la capacidad de ser revisitado continuamente, que en el mejor de los casos no tiene edad, porque por ejemplo es libre de un rango de lectores, y donde el espacio vacío o los vacíos que forma son parte esencial del contenido. Entonces es un ejercicio en donde hay que estar todo el tiempo contemplando un montón de aspectos que son difíciles de describir si no se experimenta, ¿no? Entonces para mí fue una experiencia única, desafortunadamente irrepetible, porque no volví a proponerme otro intento de hacer otro libro álbum, y seguí haciéndolo después, digamos, cuando me invitaron a hacer libros con otros autores, como bien dicen, intentando hacerlo. No sé si lo he logrado, porque la verdad es que siempre pienso que son incompletos, pienso que son ejercicios que requieren una maestría de una calidad casi gestual, simple, pero único, ¿no? Entonces, los mejores libros, pues en ese sentido, pues siguen siendo para mí los primeros que encontré bajo el sello A la orilla del viento, y que son escuela, ¿no? Entonces, no quiero decir que no haya increíbles libros álbum ahora. El problema es que esos parámetros son muy altos, o sea, de verdad, o sea, son libros eternos en algún sentido. Y pienso también que prefiero, y esto ya es una observación, prefiero los autores que son escritores ilustradores. Pienso que, no sé en qué casos, cuando hay un texto puede resultar muy potente, digamos, hacer esta unión y entonces encontrar distintos arcos narrativos, digamos, contados de distinta manera, y tratando de hacer un diálogo entre un autor literario y un artista visual. Digo artista visual porque podemos venir de cualquier lado, ¿no? En ese sentido, creo que es un espacio que da la oportunidad de hacer un montón de experimentos, y pienso que se necesita muchísima agudeza para leer completamente todo el tejido fino que tiene la imagen y su interacción con el texto. Sí, ciertamente, ¿no?
me llama la atención porque además en tu caso, Manuel, viniendo del diseño gráfico, a mí me parece tu trabajo súper pictórico. No, y yo más bien veo en el sustrato de tu composición y de cómo articulas los libros completos, ahí los diseño, pero en cuanto a la estética, la factura y las propuestas visuales de tu trabajo como ilustrador, pues son muy pictóricos, ¿no? Bueno, tocaste ahorita al final un punto, digamos, también polémico, porque no se trata de hacer apología tampoco del libro álbum, justamente también, por eso decíamos, es un momento patinoso también, porque está la presión que hay una cantidad de azúcar en el mercado, ¿no? Por un lado, por otro lado, creo que se ha demeritado el trabajo de los editores, quiero decir así, con todas sus letras, y de repente se copian esquemas, ¿no? Y se reproducen porque son exitosos, ¿no? Esa figura del editor que idea, inventa, procura, ¿no? Que orquesta, que junta, que va armando una línea editorial, que la va desarrollando con el concepto que va encontrando y que va construyendo el camino. Yo la veo bastante dividida en la actualidad. Y sí me preocupa porque entonces, de repente, como dices, encuentras con muchas versiones, muchas réplicas, muchos fusiles, o unos libros que no son ilustrados, ¿no? Que no están funcionando como tal. Pero eso afecta también a los escritores y afecta a los ilustradores. Entonces, de manera que hay, bueno, en el caso de México tenemos muy poca tradición con este asunto de ser autores totales, ¿no? Es decir, los europeos pues nos llevan muchos años de ventaja en este sentido. Hay una formación no nada más académica, sino cultural en ese ámbito. Ellos entienden pues este hecho de ser un autor total, escribe, dibuja y etcétera, ¿no? Con toda la complejidad que implica aquí. Apenas es reciente esta modo de ser autor, por completo, ¿no? Pero yo creo también que esto que menciono de este lado malo, digamos, del tema, yo veo también que en el caso de los ilustradores, ¿no? También se van por el camino rápido de perfeccionarse, ¿no? Estilos, ¿no? Y hay una suerte de superficialidad, bueno, una cosa que ya es súper característica, a veces no es tan superficialidad en el sentido en que eso es muy epidémico, se copia un estilo, se resuelve como de manera muy elemental la ilustración de una historia, y los editores también trabajan en ese ámbito y se pierde lo que dijo Juan y lo que dice esta parte de esa riqueza, de esa complejidad, de esa enigma que tienen los buenos libros ilustrados, en que, como se llama, te vas para atrás, para adelante, pero además sucede como esas grandes pinturas en que tú puedes revisitarlas y siempre te van a tener algo que decir, no se agotan, ¿no? Aguantan la primera, la segunda, muchas miradas, pues, y eso quiere decir que hay una miga muy profunda en el trabajo, ¿no? Y ahora, cuando digo que el primer es eso, que pues, lo viste y se agotó, así, en esa superficie se agotó todo el potencial, ¿no? Y bueno, esto también habla de un mercado que de repente pues, es muy abusivo, ¿no? Tanto en las condiciones en las que obligan a trabajar los autores de los ilustradores, un mercado que es muy autocomplaciente, ¿no? Está interesado mucho en la venta, por supuesto, que no se ha preocupado en el lector, ¿no? Y que ofrece pues, cosas malas al mercado, ¿no? Sí hay que mencionar, como lo hizo Manuel, el caso de Manuel Goldwyn, porque además, cuando él hizo la colección, bueno, después de que la arrancó también con un finalísimo proyecto de Rebeca Cerda, ¿no? Mucha gente le reclamó en el curso del tiempo el que tú no publicas autores mexicanos, y tú no publicas ilustradores mexicanos, y era como un reclamo. Y bueno, yo cuando nos platicaba, discutía en torno a esta opinión que a mí se me parecía justa,
Y dice, bueno, puede ser que no, eso es verdad, pero lo que yo quiero decirles es que el propósito, y ese fue el enunciado con el que se arrancó con la colección de La Orilla del Viento, y después con los especiales a La Orilla del Viento, que son los álbumes, fue un propósito muy sencillo, que era, vamos a hacer un catálogo de la mejor literatura infantil y juvenil en el mundo en español. Así de sencillo que enunciado. Entonces vamos a traer autores clásicos y autores contemporáneos de lo mejor, y además, justo en un precio accesible y con un trabajo de promoción haciendo el esfuerzo para que los libros lleguen, pero además para modificar este asunto de la lectura, ¿no? Que ese es el otro gran tema, ¿no? O sea, que se construyen los lectores, ¿no? De broma, decíamos, en el fondo hacemos libros para niños o libros para niños, ¿no? Pero bueno, se modifica también, nos construimos todos también como lectores, y eso pues, también obviamente ha tenido resultados increíbles, ¿no? Pero hay que hablar de esta otra parte de esta banalización que también ha sufrido el género, ¿no? Sí. Yo creo que se desprende un tema muy interesante de ahí, que por un lado creo que estamos abordando como a lo mejor desde la lectura, ahorita parcialmente desde la manufactura, pero más como hemos estado hablando como de concepto, ¿no? De que es un álbum, pero ahora que están tocando el tema como de esta colección, que además sí, se generó hace 25 años, o sea, 25 años después, es decir, sin duda esos libros que, o sea, cuando empezó a decir Manuel como esos primeros libros álbum, o sea, como, no sé, uno empieza a pensar en, obviamente, Anthony Brown, Chris Van Allsburg, o sea, como Javier Sáenz, ¿no? O sea, como todos esos libros que dice, sí, los leería 1000 veces y en cualquier cumpleaños se lo regalaría a alguien, ¿no? O sea, no tiene falla. Pero ¿por qué? Es decir, hace 25 años a lo mejor eran los libros que valía la pena publicar y demás, ¿no? Pero, no sé, es que siento que en México sigue pasando un poco que aunque hay muchos ilustradores, hay muy pocos que realmente sean autores, ¿no? Bueno, ahora Juan, por ejemplo, está preparando su primer libro. Sí. Bajo el sello de, ¿sí se puede decir? De Castillo, que es mi segunda editorial. No, pero como que entra este tema como de la formación tal vez, o sea, como de dónde salen esos autores, ¿me explico? O sea, hay como ciertos acercamientos, o sea, hay varios diplomas en ilustración, en la FILIC se dan estas, o sea, las clases magistrales, laboratorios, etcétera, ¿no? Pero no, o sea, como, no es tanto como que yo quiera dar una respuesta, sino más como una pregunta, o sea, como de qué ocurre que de pronto como que hace falta, ¿no? O sea, como qué hace falta para que se empiecen a generar, o sea, como que los ilustradores mexicanos, autores, o que se quiera acercar como al lenguaje visual, o sea, ¿qué hace falta para hacer más de estos libros como de calidad? Bueno, en mi experiencia como editor, tengo que hablar también de las costemillas y de los granos en la cara de los ilustradores. Y yo siempre les digo, para mí la primera condición de un ilustrador es ser un gran lector. Gran lector no sé qué quiere decir. Más bien es ser un lector, un ávido lector, digamos. ¿No? Sí sé, pero yo digo que es un lector ávido, ¿no? Puede ser desordenado, puede ser lento para leer, no sé, pero es un lector ávido y perspicaz, ¿no? Auspicuo, ¿no? Eso creo que es fundamental para un ilustrador. Y lo menciono por lo que dices, Abril, y tienes razón, para ser autor total, nada más tienes que ser un buen lector, tienes que ser un buen escritor y un buen narrador, ¿no? Es un ejercicio de altísima complejidad, ¿no? Y yo creo que para mí esto me lleva a otro tema que siempre discuto en la labor de promoción, en que a veces nos quedamos en un solo término de la ecuación, que es la lectura y no la escritura, ¿no? Como si fueran cosas separadas y como si lo que importa es leer. Es importantísimo leer, pero yo digo sí, pero la escritura te convierte también, invierte la ecuación, entonces tú también estás generando algo, no estás consumiendo nada más.
Y además es un binomio indivisible, ¿no? Leer y escribir debe ser un binomio indivisible. En la escuela también poco se comenta este asunto. Lo digo porque es una de las razones por las que yo contesto, sin querer agotarlo, en que no hay esta experiencia cultural, justamente este respaldo en nuestra formación, que te da la herramienta y te da esa capacidad para entender la narración complejísima integrando estos dos lenguajes de la palabra y la imagen, no sé, ¿no? Puedo bueno, no sé cómo todo lo que voy a decir está muy relacionado, no sé si me va a salir bien la articulación, pero de esto del editor, o sea, yo puedo decir que yo estoy haciendo ahorita un álbum y que no sé escribir bien, o igual sí puedo escribir bien las comas donde van, pero no es divertida mi forma de escritura ni nada. Y justo ahí es donde un editor es como un director de orquesta, o sea, tú puedes tener algo increíble en potencia o no, pues, y el editor es el que lo saca conociendo como tus límites y tus posibilidades, ¿no? O sea, y es como una persona que tiene que aplicar su sensibilidad. Según yo, es otro autor, sobre todo, por ejemplo, en un álbum en el que, pues, bueno, a menos que tú hagas todo, es una creación colectiva en la que cada cosa tiene mucho peso, o sea, porque el diseño tiene mucho peso, la edición tiene mucho peso, y sí, o sea, justo como que, al menos en mi trabajo con editores, a veces ellos mismos no asumen como la responsabilidad tan grande que tienen, y otras veces como que no se les da el reconocimiento de ese trabajo, ¿no? Justo. Y ya me salió mal la articulación. Pero bueno, me pareció muy interesante esto que decía Manuel de los vacíos y la contemplación, y esta necesidad como de que en el libro álbum haya una como perfecta articulación, pero también como estos vacíos que son necesarios para atraparte, ¿no? Y para que tú te veas obligado a detenerte en esa imagen, ¿no? Y a mí eso es como algo que me parece, o sea, lo quiero decir ahorita aunque me estoy desviando del tema, me parece muy como interesante y muy valioso del libro álbum, porque es aprovechar un recurso al que estamos como habituados y del que estamos sobrecargados, que son las imágenes, pero para hacer lo contrario de lo que hacen la mayoría de las imágenes, ¿no? O sea, en vez de transmitir un mensaje inmediato, súper eficiente, el punto es invitar a que te detengas y que quieras regresar a esa imagen, ¿no? Que no quieras solo pasar por ella, o sea, y en ese sentido es como muy, o sea, enfrenta el mundo actual y el vértigo del mundo actual, ¿no? De esa manera, pero justo es por lo seductor que es lo seductora que puede ser la propia imagen, tiene como potencial, es un arma de doble filo, ¿no? Porque justo puedes hacer un libro muy atractivo que se vende y que no tiene esta capacidad de hacerte detener, o sea, y que no tiene esta riqueza que te hace volver al libro y querer regresar sus páginas y todo eso. Sí, pero, o sea, como que justo es curioso este momento, ¿no? Que puede haber mucho más y puede haber mucho público, pero quién sabe si sí se está dando la lectura y se está dando la calidad, ¿no? Bueno, ya finalmente para regresar al tema, que pues nosotros nos formamos con esos libros, ¿no? Con esa colección, o sea, si no hubiera existido, no hubiéramos tenido tal vez ese primer contacto con los libros álbum, y yo creo que ahora, al menos que hemos tenido esta experiencia de dar clases, sí veo a los estudiantes de ilustración, a los interesados, con una idea como más cercana a asumirse como autores, ¿no? Que quizá incluso cuando yo estudié y ni siquiera, pues como que todo era muy accidental, pues, o sea, no sé, yo siento ahí esperanza. No, claro que sí. Bueno, perdón, pero justo eso, de la mano de esto último, el ilustrador como autor,
también, por lo menos en el mundo editorial mexicano, la única ventaja de ser más viejo que ustedes es que puedo hacer comparaciones entre lo que me tocó y lo que está, ¿no? Y una de esas es que, de verdad, lo digo sin pasión, para que no haya... cuando yo empecé a ser ilustrador, los ilustradores éramos unos matacuaces, o sea, éramos unos chalanes de la obra, y los escritores eran los arquitectos, ¿no? A ver, agarra la mezcla y trépate, ¿no? En serio, y se veía la ilustración. Yo lo he dicho muchas veces, en el mejor de los casos era como el perrito faldero, ¿no? Que iba atrás de la señora Palabra, que iba muy elegante caminando por la calle de la literatura, ¿no? Entonces, era una visión como muy mercenaria del trabajo de ilustración, de verdad, ¿verdad? Quiero decir, en esa época no había mundo digital, estamos hablando del mecánico, y era una batalla, ya no que te cobraran, que te pagaran, perdón, que te regresaran tus originales, ¿no? Yo guardo una caricatura creo que es de uno de los ilustradores ingleses, estoy seguro, donde están los editores en su oficina, está la puerta medio abierta, y se ve un ilustrador así y todo jodido ahí en la puerta, entonces estaban los dos carcajeándose y uno le está diciendo al otro que viene por sus originales. Entonces, más allá del escarnio, la verdad es que uno de los que abrió camino a machetazos en este mundo tan excluyente y tan discriminador, ¿no?, del mundo editorial, que ya, además los libros para niños estaban en el cabuz, ¿no? Es decir, no había esta valoración contemporánea de la literatura infantil. Era un pequeño stand que estaba por ahí, había una librería para infantil en toda la Ciudad de México. Entonces, pues para mí sí es sorprendente esta eclosión de la que estamos hablando, y especialmente en el caso de los ilustradores, pues esta constitución ya de los ilustradores, como artistas visuales, como artistas de YouTube y Gabriel como autores. Eso ya es un movimiento mental, ¿no?, una actitud distinta que pues yo aprecio muchísimo, ¿no? Pero alguien que abrió también este camino hacia machetazos fue Felipe Dávalos, ¿no? Él es de otro formato de ilustrador, no es un ilustrador autor, ¿no? Es un ilustrador, un artista de la ilustración, pero él no escribe, no es autor. Pero él peleó mucho por que se valorara y se dignificara el trabajo de ilustración en México, y tuvo que salir de aquí porque le fue mal, ¿no? Y salió de México, y le tengo que decir así, cuando descubre el Templo Mayor, National Geographic dedica un número de la revista entero a todo el descubrimiento. Felipe hizo unos center folder de National Geographic, la reconstrucción en ilustración de cómo era el centro de la Gran Tenochtitlán, de cómo estaban las capas de los templos, un trabajo de 3 años de investigación, o sea, más un ilustrador que es una investigación, un acopio iconográfico tremendo, ¿no? Y claro, cuando los Estados Unidos vieron eso, se lo llevaron para allá, y está ya viviendo en Sacramento desde entonces, ¿no? Sí tengo que platicar esta historia porque es parte de esas gentes que van abriendo estos caminos y que nos hacen estar ahora viendo a tantas y tantísimas personas en una galante librería como esta, que era mi viejo cine Lido, hablando de la ilustración. Es que ya eso es una ganancia muy grande. Así es que, bueno, yo también espero, como Juan, que estas cosas vayan a mejor, pero también es la responsabilidad de todos, y yo creo que es muy importante lo que dijiste, Juan, respecto al papel del editor, porque yo estaba hablando justamente de estos editores, pues creo que es otros, ¿no? Que simplemente les mandan un libro que ya está aprobado, el estilo Thompson, allá, y no hay esta colaboración, como bien lo dijiste tú, de la parte del editor es fundamental, él es el que acaba de dar esa vuelta de tuerca, exige del mismo autor las cosas, en fin, los editores son fundamentales, los buenos editores, y como también bien lo dijiste, a veces tampoco son reconocidos, ¿no? Justamente, ¿no? Muchos de los ilustradores
los que nos consideramos grandes ilustradores en el mundo de cultura, pues yo sé de los grandes editores que tenían atrás encima, ¿no? En el trabajo, que los enseñaron a narrar, los enseñaron. Y nosotros mismos, yo cuando empecé como editor de ilustración, pues de repente, ¿qué pasaba? Pues que yo mandaba a hacer, pues hazte unas 40, ¿no? Así, ¿cómo? Pues aquí. Entonces ya llegaban las 40 y estaba yo trabajando con Joaquín Sierra, que era el diseñador editorial, que además fue de los primeros diseñadores editoriales de libros infantiles, y nos poníamos a armar el libro. Y entonces resultaba que pues, en las primeras 60 páginas había 30 ilustraciones y en las siguientes 200 había 2, ¿no? Ay, güey, pues como que nos regamos, ¿no? Falló el feeling, ¿no? Pero entonces aprender lo que es una maquetación, lo que es una partición, o sea, toda la estructuración, todo ese trabajo de ingeniería en cuanto a diseño editorial, en cuanto a concepto editorial, pues son las dos cosas, pues fue algo que también tuvimos que ir construyendo, ¿no? Entender esto que parece muy sencillo de lo que han estado hablando tú y Manuel, del universo de la doble página, ¿no? Esa es la unidad esencial de los libros álbum, y es un universo literalmente, ¿no? Donde sucede lo que decía Juan hace un momento, y Manuel, este momento en el que se hace el silencio, ¿no? En el que de veras se hace el silencio en el sentido en el que hay contemplación y hay lectura, ese doble efecto, y de repente, pero esa es la maestría de lo que sucede en la narrativa, ¿no? Aunque la historia continúa, el universo de la doble página exige que hay un principio y un final en esa doble, ¿no? Empieza algo que termina, ¿no? Es también el arte de narrar un autor ilustrador. No puedes contar algo que se queda mucho, ¿no? La narración o la ilustración, en fin. Pero todas esas cosas, como nosotros las fuimos aprendiendo en el camino. Y es una desgracia, nada rápido, Manuel, que esto no esté retomado en la academia. No sé, ahora, por eso celebro mucho el taller que están dando en la facultad, porque la ilustración debería ser una carrera entre las carreras de artes visuales y de diseño. Yo he insistido en esta pedorata justamente, no porque ahí se vaya a resolver el problema, pero es una parte fundamental. Perdón, con esto. Pues mira, es que son como muchas ideas y he ido tomando nota de algunas. La verdad es que quiero disentir con algo y me gustaría que no se quedara con la impresión de que efectivamente tenemos una historia negra contada sobre el maltrato a los ilustradores en México. No. Pero, pero hay casos de excepción. Hay, por ejemplo, dos que les quiero mencionar y que son una cosa increíble. Por ejemplo, cuando estuve haciendo un libro sobre la historia de Dickens, de la vida de Dickens, descubrí una historia fascinante y es la relación que tuvo él con su ilustrador. Entonces hicieron al menos 20 y tantas obras juntos y era un hombre que participaba intensamente en las discusiones de la puesta en página, ¿no? O sea, de qué manera se iba a ver el trabajo gráfico junto con el textual. Entonces, y pienso también en el trabajo de Covarrubias, por ejemplo, ¿no? Que es un hombre que ganó mucha plata desde el principio, que tuvo mucha visibilidad y que es otro caso de éxito. Yo entiendo que es un fenómeno que va y viene, o sea, que tiene que ver con la vindicación. Covarrubias también se tuvo que ir en México. Sí, entiendo un poco por dónde va, pero no quiero ser fatalista, pero yo pienso que el estatus es un asunto que uno se gana, sinceramente. O sea, creo que no es una cuestión yo no la generalizaría. Hay distintos trabajos, distintas calidades y distintos precios también. Entonces yo pienso que un ilustrador debe ser mucho más proactivo en el sentido de estar dentro de las discusiones, precisamente las que tienen que ver con contenidos, pero lo es a partir de su propia influencia o su capacidad de influir dentro de la narración, ¿no? de un libro. No todos los ilustradores son capaces de hacerlo. Aquí encontramos esto de lo que hablamos antes, y profunda ignorancia. O sea, hay gente de verdad, y esto yo creo que sucede obviamente en cualquier contexto, ¿no?
Entonces hay de muchos tipos, hay de muchos precios y hay de muchas calidades. Entonces yo pienso que el mercado, digamos, va posicionando a las personas en el lugar que el mercado también les dice, ¿no? Y obviamente hablaste también de un fenómeno que era la trivialización de los contenidos gráficos. Son triviales algunos ejercicios porque están, digamos, trepados en modas internacionales. Y entonces, pero poca gente, digamos, puede subsistir durante mucho tiempo sin haber desarrollado, digamos, sus propios contenidos, ¿no? Entonces creo que lo interesante es que siento que no estamos pasando tampoco en el mejor momento editorialmente hablando. Hay también la proliferación de trabajo poco profesional, pero que igualmente, digamos, está accesible. Y también hay una competencia que hay que decirlo claramente, pues tiene que ver con todos los medios multimedia. Entonces, nada más quería acotar un poco que para mí lo esencial, digamos, sin tratar de ser dogmático, es que hay algo muy interesante en el libro álbum para mí, que es justamente los mecanismos, o sea, todos los dispositivos, pero que están presentes en cualquier narrativa visual y textual, ¿no? Son exactamente los mismos. Entonces, lo que estamos hablando es como de un acto circense en donde hay muchas... hay gente que sabe hacer muy bien el triple acto, pero se cae cuando tiene que pasar cerca del fuego, ¿no? Entonces, no todos resisten las pruebas, y es una prueba de múltiples competencias, ¿no? Estoy de acuerdo. En el circo, ¿dónde quedaría el libro ilustrado? Es todo el acto. O sea, el libro, digamos, el libro ilustrado, como lo platicamos, el que no es el álbum, que es así, tiene complejo, exceso. No, digamos, es una pregunta retórica, nada más. En el sentido, nada más, que justamente en las ofertas que puedas tener de lo que puedes hacer en el campo de la ilustración, ¿no? Sí. Entonces, por lo que decía, pues cada quien está ubicando en el mercado profesionalmente, artísticamente, etcétera, consigue sus recursos, su capacidad, su talento, etcétera. Es que hay coyunturas que son parte, digamos, de la formación. No es lo mismo un ilustrador que tiene 3 hijos, hablando ya en términos reales, ¿no? Y que tiene que aceptar cierto tipo de trabajos que solamente son, como tú decías, mercenarios de lo que hay que hacer y lo que les piden. Entonces, digamos que es un ciclo que va empeorando ese proceso. O sea, no se casen. No, a lo mejor les digo, pues también hay ejemplos de gente que tiene mucho dinero y seguramente pues tampoco hace buenos libros, ¿no? Exactamente. O sea, hay de todos los ejemplos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es muy complejo, porque además hay que tener una formación para ser competitivo, y es una formación en todos los campos, ¿no? Y esa es, digamos, dada, yo pienso que muchas cosas son derivadas de las situaciones económicas, ¿no? Que sí, que no, pues digamos que no facilitan o no procuran el aprendizaje. Sí, pero lo que yo quiero decir es, si hay una escuela donde hay una formación completa, integral, amplia de lo que es el campo de ilustración, pues habrá chamba para mucha gente en muchos universos de la ilustración diversos, ¿no? Claro, los autores, ilustradores, el libro álbum, estoy hablando de especializarse en lo que es la ilustración didáctica. Necesitamos buenos ilustradores para libros de texto, para libros informativos, ¿no? Lo que es la ilustración aplicada a la museografía, lo que es la ilustración aplicada al cine, al teatro, en fin. Hay una cantidad de posibles desarrollos académicos y profesionales en este ámbito que, concebida como está ahora en el espacio académico de la ilustración, que es un tallercito, una materia, pues no sucede, y no porque eso le resuelva la vida profesional a los estudiantes, pero por supuesto que te abre
otros caminos nuevos laborales, y además también, algo que yo digo, pues todos estamos parados en la misma fila, que es publicaciones infantiles de ficción. Y ahí estamos todos en la fila, ¿no? Y hay otras filas, como las que acabo de mencionar, pues, en fin, ¿no? Pues yo hablo más bien, exacto, de abrir este registro a estos otros ámbitos, ¿no? El álbum, pues como diría mi hija Celina, es la joya de la corona, por supuesto, pero hay otros recursos, otros formatos, etcétera, que también son parte de la formación del álbum ilustrador, ¿no? Ahora, bueno, no, digamos, nada más lo único que quiero terminar, digamos, con este tema es que de ninguna manera estoy, digamos, desdeñando la ilustración en otros soportes, ¿no? Lo que sucede es que hay que acotar que justamente la experiencia de hacer un libro álbum implica un montón de capacidades. Correcto. Y además su circulación también queda muy acotada, porque además, ¿qué editoriales publican libros álbum? ¿Qué precio tienen? ¿Quiénes tienen tiempo de leer un libro álbum con su hijo al lado? O sea, muchos niños reciben un libro, pero en realidad la experiencia se completa a partir de que se vuelve una experiencia emotiva, mientras está abrazado de un papá o de un tío o de un abuelito que le está acompañando la lectura, ¿no? Entonces son factores pues que también hay que contemplar, ¿no? Sí, claro. Entonces es un solo, digamos, es un tema dentro de muchos tipos de producción gráfica. No, yo, aunque no lo creas, estoy de acuerdo contigo. No creo que el libro álbum sea excluyente, es exigente. Eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, y no todos estamos llamados a poder trabajar con amplitud y con necesariamente ese ámbito. Por eso justamente me parece importante abrir toda esta otra gama de alternativas. Pues, o sea, yo quería decir que, o sea, es que es complejo, ¿no? O sea, ¿quién es autor de álbumes o sea, quiénes son los artistas? O sea, digo, para hacerlo en un plano más general, ¿no? Pasa que nos dedicamos a algo, o sea, que la ilustración es esta cosa que está como entre el arte y lo pragmático, o sea, no sé, como lo que decía Manuel, ¿no? O sea, ¿quién tiene el tiempo, a lo mejor si tiene 3 hijos y demás, para sentarse y dedicarle 2 años a hacer un álbum? Y además, ¿cuánto te deja, no? Que era algo que yo conozco un ilustrador que hace libros increíbles y que tiene 3 hijos, que es Javier Sáez, por ejemplo, y hace libros increíbles, pero se tarda efectivamente 1 año, 2 años, y dice, pero ¿sabes cuánto me pagan por cada álbum? O sea, no me salen las cuentas, ¿no? O sea, tengo que dar talleres, tengo que dar clases en la universidad, hacer un montón de otras cosas, ¿no? Pero ¿vale la pena que sus hijos pasen hambre? Sí, ¿no? O sea, porque hacen las cosas increíbles. O sea, pero siendo realistas, uno no, o sea, es que está la vida y luego están como estas cosas que trascienden, que creo que también estos libros que comentabas o sea, no es cierto, pues que no pasen hambre y Javier es un público y no pasan hambre, pero sí, luego se las ve negras, pero estos libros de hace 25 años que los libros fundacionales, álbum de acá, o sea, en realidad lo que han comprobado, si es que son muy buenos, es que se han vuelto clásicos, es que desde entonces eran muy buenos, pero han trascendido ese tiempo que es como no sé, una marea como que va dejando, ¿no? O sea, ahorita estamos como muy cerca, sí, estamos como demasiado cerca de lo que está ocurriendo como para saber cuál es, digo, a simple vista hay unos que sí se ve que no van, conchitas que se las va a llevar, cangrejos que se les va a llevar la primera gaviota, ¿no? Pero cuáles otros van a persistir, no sé, quién sabe, en realidad no lo sabemos bien, o sea, sí que podemos identificar ciertos libros que serán álbumes, no serán para niños, serán para todo público, y que ya son increíbles y que ya son entrañables y que ya uno revisita, ¿no? O sea, pienso en un libro, por ejemplo, extrañísimo de esta colección que saca la Fundación SM de los que han ganado Polonia, que se llama Guillermo Tell. Es un libro rarísimo, o sea, yo no sé si es un libro álbum, no sé si es como un alfabeto, no sé si es una colección en serie de
si es una adivinanza. Entonces, tiene un formato realmente extrañísimo. Está ilustrado por dos ilustradoras suizas, pero bueno, por mi ignorancia, sé que no son lo mismo, pero son suizas. Más de las enchiladas. Sí, como de Latinoamérica, todo, de México para abajo, todos somos mexicanos. Pero, no, para los europeos. Pero estas chicas que son como artistas visuales, o sea, en realidad tienen una propuesta, o sea, que en serio yo no dudo que en 10 años, 20 años, ese libro se siga leyendo y considerando algo impresionante. Que son dos chicas que se metieron hasta la imprenta a decir, yo quiero tal papel, yo quiero que sea 2 tintas y que sea de esta forma, o sea, como un concepto súper global, yo quiero que mi propio diseñador entre aquí, o sea, como todos estos elementos y partes del dispositivo que se han ido mencionando, ¿no? O sea, cuál es el papel del texto a nivel gráfico y a nivel conceptual, o sea, como de contenido, pues, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eso, ¿no? O sea, como que estamos aún tal vez muy cerca para ver qué cosas se están como gestando. Y también esta cosa global en donde es cierto que hay estilos que se vuelven como, pues, de moda, que se copian unos a otros, que al final ya no sabes ni cuál era la fuente original, porque creías que era una, pero luego ves que había otras 3 y dices, ah, no, pues era ¿no? Este pintor perdido de no sé dónde. Pero como al final en el álbum es muy difícil que la forma le gane al contenido, ¿no? O sea, creo que esos libros trascendentales siempre van a tener esa magia como interna en donde quién sabe qué es, o sea, Sol realmente dibuja casi rayones, o sea, no es súper fácil calcar ese dibujo, digo, a diferencia de calcar algo como de Innocenti o de Chris Van Allsburg, no sé qué, ¿no? O sea, pero es muy, o sea, realmente es imposible replicar. Los de Sergio Leone, por ejemplo, sí, son modelos y o sea, sí, hay Sergio Leone por esa sencillez tan profunda que tenía. Sí, claro. Pero bueno, o sea, como estaba pensando, ¿no? Como en el papel, o sea, es decir, como si alguien del público quiere ser ilustrador, no, alguna vez que fui a una escuela con otro amigo ilustrador, un niñito, ¿no? Se pregunta, oigan, ¿y cuánto ganan, no? O sea, como, le dije, uy, no. Es el momento, la verdad. No, amigo, o sea, si quieres, o sea, sí puedes vivir de eso, pero no sé ni cuánto, no sé si me va a alcanzar para el camión de regreso, ¿no? Pero creo que no se trata de eso justamente, ¿no? O sea, creo que sí uno como ilustrador tiene que hacer un montón de trabajos de día, de libro de texto, de un montón de cosas que también requieren una técnica y una experticia especial. O sea, no cualquiera puede, por más que te los digan al por mayor y demás, pero creo que ya el libro álbum entra en un espectro que está mucho más cercano al arte y que no se puede producir como enchiladas, ¿no? Y que por esta misma razón, al surgir tantas nuevas editoriales o viejas o querer hacer como, ¿no? O sea, como pan, un libro álbum tras otro, pues no va por ahí. Ciertamente, bueno, es que además yo me quedé pensando, comentaba Manuel, ahora lo comentas tú, es dónde estaría esa delgadísima raya invisible entre el trabajo de un artista visual, escritor, un pintor, que hace un libro ilustrado, ¿no? Porque digamos, yo consigo en mi concepción pues son artistas visuales, y yo una vez lo platicaba con Pablo, yo decía que en el caso de los ilustradores era lo que él comentaba, tenían una condición ineludible, que era que tenían que estar dialogando, dialogaban con el texto mismo, dialogaban con el formato del libro, dialogaban con el editor, dialogaban con las técnicas con las que estaban trabajando, dialogaban consigo mismos, con su propia historia, y obviamente al final dialogaban con el lector, por supuesto, ¿no? Con los mediadores de lectura, era un proceso donde tenía que estarse, tenía muchos interlocutores en ese proceso. Y pues yo creo que eso es parte un poco de que marca esa de cada raya, aunque es muy difícil, como dices, establecerla, y más ahora, como dices, que están en ciernes todo esto y pues es casi imposible aclararnos ahorita lo que va a suceder, ¿no? Porque, bueno, hay unos objetos que los podemos asumir como nuestro álbum en un sentido, ¿no? Pero ¿qué es lo que no sucede ahí que sí sucede en el libro álbum? Es
digo, es un interrogante que yo tengo, ¿no? Es decir, y que además dialogue con los lectores, los convive a ese viaje, a esa experiencia, etcétera. Yo también quería hablar de ese libro de Guillermo Tell, porque justo a mí se me hace como esas posibilidades abiertas en el libro álbum o en algo que es parecido al libro álbum. Y, o sea, como que también de pronto como la palabra ilustrador o ilustración también es como ya se empieza a hacer vaga, ¿no? Porque ese libro, o sea, yo lo consideraría un libro álbum porque, bueno, es un libro en el que, digamos que es Guillermo Tell, pero antes de contarte la historia, todo el libro es como... ¿Quién es Guillermo Tell? Se llama. Solo ves como una deconstrucción del personaje, ¿no? O sea, como muchas palabras que son él, pero que no... Él es todo eso, ¿no? Entonces digamos que es como una exploración muy conceptual, pero sí hay una narrativa, de alguna manera. O sea, tú vas como construyendo a ese personaje que está deconstruido en el libro, como a la hora de ir pasando las páginas, y al final ya puedes leer la historia de Guillermo Tell, ¿no? Entonces es muy interesante, creo que ahí está como qué bueno que lo mencionas, porque justo a mí me parece así como híjole, es que si se hace esto, cuántas cosas se pueden hacer, o sea, ¿no? Acá, o sea, porque generalmente piensas tú en, bueno, voy a desarrollar a mi personaje, o sea, como todavía de un modo como muy enmarcado en algo, ¿no? Que está bien también y se pueden seguir haciendo libros algo increíbles así, pero no sé, a mí me parece así como alucinante las posibilidades, y quería solo decir como la delgada línea entre el artista y el ilustrador o el diseñador o lo que sea. O sea, yo creo que como que todas estas divisiones, tratar de establecerlas es un poco arbitrario, ¿no? O sea, pero a mí lo que me gusta de que al menos hasta ahora los ilustradores no hayamos subido o no nos haya subido el mercado como al lugar en el que están los artistas, es que todavía tenemos como cierta humildad hasta donde puedo ver, ¿no? O sea, y creo que eso es como muy importante porque es un trabajo, o sea, y en el que tienes que hacer una cosa bien, no nada más explotar en una furia emotiva, o sea, digo, tampoco el artista realmente, pero, ¿no? Pero de pronto, o sea, alguien te lo cree y entonces ya, ¿no? Como que se legitima, pues, o sea, a mí me gusta este carácter como de un problema que tienes que resolver y que lo tienes que resolver bien, porque no hay un momento en el que puedas olvidar que esa cosa que estás haciendo tiene que comunicar, o sea, y que por más que sea necesario la oscuridad y el misterio, tiene que comunicar, pues, o sea, no puedes nada más enloquecer. Eso a mí me gusta mucho, me gusta ese lugar en el que está. Esa es una frontera, una gran frontera. Sí, porque puedes tener un libro ilustrado de arte contemporáneo que es en blanco y que tenga 3 puntos suspensivos y que podrías desarrollo artefacto, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que dices, bueno, no las estructuras necesariamente clásicas del libro ilustrado, si hay un cierto estatus de narrativo y de ese evento que sucede incorporando al lector, por supuesto. Bueno, igual pienso que esta cosa que mencionas, Juan, sobre humildad, le viene por su ubicación dentro del área de servicio, ¿no? Del área de servicio. O sea, a diferencia del arte que lo pensamos como digamos, en el mejor de los casos, como una experiencia autónoma libre de ácido. En realidad lo que pasa en el trabajo de ilustración, pues es que estamos acostumbrados a mediar, a intercambiar y estar todo el tiempo como dialogando sobre un mismo objeto, ¿no? Entonces eso, igual, no sé, eso ya es una cuestión como relativa, ¿no? El asunto de digamos, quién puede incidir mejor
en unos contenidos y en otros, porque depende mucho de cómo se presentan las dinámicas dentro de los proyectos, ¿no? Pero pues nada más quería, esto ahora lo tengo más claro porque yo tuve el dilema entre estudiar artes plásticas y diseño gráfico, y encontré en el diseño gráfico muchas cosas que me permiten trabajar en equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que se sale uno como de este círculo en el que el aislamiento también produce monstruos, ¿no? Sí, en la UAM tenemos una maestra polaca, Bárbara Pachore, Bárbara Pachore. bueno, que era cristiana, ella conversaba eso, ¿no? Como, ustedes por qué tienen esta carrera de diseño tan fea, ¿no? Porque decían en Cracovia, en la universidad, pues, la carrera, o sea, es una sola carrera, la de artes visuales y la de diseño, es una sola carrera. Vemos pintura, cartel, fotografía, grabado, escenografía, es decir, ya después tú mueves y te desarrollas al ámbito tecnológico, ¿no? Se dependía eso justamente. Bueno, pues yo creo que sería bueno ver si nuestros queridos